En vivo hasta las 12:30 en esto que es Puntal AM, en este magazine informativo en donde tocamos diversos temas y por supuesto el coronavirus es permanente y sobre todo los últimos estudios, las publicaciones, los papers que nos tienen a los científicos y científicas dando nota y despejando algunas dudas. La semana pasada se tornó muy importante o de alto impacto al menos una publicación que hablaba de que, por ejemplo, una sola dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa, da alta inmunidad a quienes tuvieron coronavirus. Y ya se especulaba con que el gobierno iba a analizar la aplicación del primer elemento solamente de la Sputnik V y no los dos elementos, cosa que fue desmentida por el propio Ministerio de Salud en su momento. Entre otras cuestiones también, ¿no? Otras investigaciones que trascienden permanentemente en esta cuestión tan dinámica como es el COVID-19 y los estudios y las vacunas que van llegando paulatinamente a la Argentina. Diego Ojeda es con quien vamos a hablar ahora, es investigador miembro del CONICET y la Fundación Instituto Leluar, es licenciado en genética, recibido en la UNAM. En el 2019 se incorporó al Laboratorio de Virología Molecular de la doctora Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto Leluar, que participó en este estudio del cual hablaba recién, y también en otras cuestiones más, por ejemplo, con los kits de testeo rápido, entre otras cosas. Diego, Paula te saluda, buen día, gracias por el contacto con Puntal AM. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, feliz día por Bueno, el Día de la gracias. Mujer, a todas las mujeres. Muchas Y bueno, sí, gracias. efectivamente, nosotros somos un grupo bastante grande y que desarrollamos el primer kit serológico o el test serológico en la Argentina a los 30 días de iniciar la pandemia. Y hoy ese kit nos permite determinar justamente la respuesta humoral a las vacunas. ¿Qué es la Y es lo que hicimos respuesta justamente en este humoral trabajo. a las vacunas? A ver, empezá a explicarnos esas cuestiones que por ahí son Perfecto. más técnicas. Sí, sí. La respuesta humoral es la respuesta de anticuerpos, ¿sí? Cuando uno se expone a un virus, en este caso, o a una vacuna, ¿sí? Lo que va a generar es una respuesta de anticuerpos. A eso se denomina respuesta humoral, ¿sí? Y que es justamente, son los anticuerpos los que van a neutralizar y van a impedir que el virus entre a nuestras células. Y Es ese kit, básicamente por eso. ejemplo, ese kit de testeo que mencionás, testeo rápido, identifica la existencia o no de anticuerpos o los cuantifica, porque tengo entendido que hay dos kits diferentes o testeos diferentes. Uno identifica si hay anticuerpos y otro cuánto y para qué sirven uno y otro. Exactamente, está muy bien tu pregunta. Algunos identifican si una persona estuvo expuesta al virus o a una vacuna, ¿sí? Y solamente determina si la presencia o ausencia, nada más, ¿sí? Que son los test rápidos, los test en tiras, por así decirlo, o cassettes. Este test que desarrollamos nosotros es un test cuantitativo que nos permite justamente saber la cantidad de anticuerpos que tenemos contra el virus o contra el antígeno de la superficie que es Spike del virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vacuna está formulada de tal forma que neutraliza solamente una parte del virus, que es, que es el que tiene la llave de entrada hacia las células que infectan. ¿Y cómo funciona? ¿Cuánto demora? Yo tuve la oportunidad de hacerme un test para ver si tenía anticuerpos la semana pasada y era el otro, era el que identificaba la existencia o no, no los cuantificaba. Es como un EVA-test, me hizo acordar, así uno tiene que esperar 5 minutos. ¿Cómo funciona el que hicieron ustedes? El funcionamiento es bastante parecido, solamente que requiere de un laboratorio montado para tal fin, ¿sí? Porque en este caso, en vez de tener el antígeno, que sería lo que lo que reconocen los anticuerpos en la tira, lo tenemos dentro de una placa, de unas microplacas, donde se va a verter el plasma, suero o la sangre entera, ¿sí? Se va a dejar un tiempo, se va a lavar luego y luego se va a adicionar el anticuerpo que detecte este anticuerpo, ¿sí? Son anticuerpos anti-IgG o anti-IgM, ¿sí? Son anticuerpos que reconocen diferentes isotipos o diferentes tipos de anticuerpos que van a reaccionar contra el virus. Pero básicamente es eso. Y después nos da una reacción colorimétrica, que esa reacción colorimétrica es la que nosotros vamos a cuantificar y nos da la idea de cuántos anticuerpos tiene una persona, ¿sí? Que se expuso al virus
o que se expuso al virus y luego se expuso a la vacuna, como en este caso, ¿sí? Claro. O a una dosis o a 2 dosis. Es lo que nos permitió hacer este estudio. ¿Y cuánto es la cantidad óptima? Como para decir, bueno, si tenés anticuerpos, 1, 2, 10, 100, ¿cuánto es lo óptimo? Todavía no lo sabemos. Eso ahora con la incorporación de las vacunas a nivel mundial se va a saber, se va a poder estudiar qué personas estuvieron vacunadas, con qué título, con qué cantidad de anticuerpos y se reinfectaron, ¿sí? O se infectaron inclusive teniendo la vacuna, ¿no? Y ahí vamos a saber cuál es el título mínimo que se requiere. ¿Por qué? Porque estas personas vamos a poder cuantificar la cantidad de anticuerpos que tienen en sangre y si estas personas estuvieron infectadas, vamos a ir recopilando información y vamos a decir, bueno, 100 es el mínimo que se puede tener o 200, no sabemos hasta el momento, ¿sí? Lo único que sabemos es a lo que detectamos, sí. A ver, vos me sabrás explicar algo que, a ver, los que decimos, bueno, no hay anticuerpos, no tenemos anticuerpos, gente que transitó el COVID o que no lo transitó, que se hace el testeo y que no tiene anticuerpos. ¿Lo haya transitado el COVID o no? Lo cierto es que hay algunos especialistas que dicen, de todas maneras, aunque no se hayan detectado anticuerpos, no es lo mismo para aquella persona que transitó el COVID por lo que se denominan las células, los linfocitos T, que tienen una memoria, entonces predisponen a que tu cuerpo reaccione diferente y que se defienda mejor, aunque no tengas anticuerpos. ¿Es así? Es así, exactamente, sí. Yo al principio hablé de la respuesta humoral y lo que es justamente la respuesta de anticuerpos. Y después está la respuesta celular, que es la respuesta de linfocitos T, como bien decís vos. Esa respuesta celular es muy difícil de llevarla a cabo dentro de un laboratorio o poder testear a la población en general, por eso es que no se utiliza de diagnóstico, digamos, ¿sí? Son pruebas bastante difíciles porque hay que cultivar las células de cada persona para poder saber si tiene una respuesta celular contra eso, sí. Pero entonces, que somos la respuesta susceptibles es... de ser, de por ejemplo, transitar nuevamente la enfermedad, pero que los efectos adversos van a estar aminorados. Exacto. Es como un efecto vacuna, ¿es así? Exactamente, sí, exactamente. Bien. Incluso los coronavirus estacionales anteriores nos pueden dar esa respuesta. Eso está bastante estudiado. O sea que si uno se expuso, hay 4 coronavirus por lo menos pandémicos que no generan una enfermedad tan grave como el COVID-19 y que esos también generan una respuesta ya inmune contra este nuevo coronavirus y lo podrían de alguna forma neutralizar. O sea que si nosotros estuvimos expuestos en la infancia o a lo largo de nuestra vida a alguno de esos corona, posiblemente tengamos una respuesta celular que pueda contactar y contrastar la evolución de esos síntomas. Bueno, Diego, quería pasar al otro tema que habíamos introducido y que tiene que ver con la investigación de la cual ustedes también formaron parte, que después te quiero preguntar en qué consiste ese grupo, ¿no? con la doctora Gabarnik, sobre que esta dosis, una sola dosis del Sputnik V de alta inmunidad, entonces no se requeriría de la aplicación del segundo elemento. ¿Cómo fue la elaboración de ese estudio y las cuestiones más concluyentes que salieron a provocar la respuesta del propio Ministerio de Salud diciendo no, pero esperen, no es que no vamos a aplicar el segundo elemento de la vacuna, esto es un análisis, un estudio que está en proceso? Contanos. Sí, exactamente, es un análisis, es un informe, en realidad no llega a ser una publicación todavía porque no la publicamos en una revista científica, sino que fue un informe que nosotros realizamos para el Ministerio justamente para informar que con una sola dosis, aquellas personas que ya estuvieron expuestas al SARS-CoV-2 tienen una respuesta con una sola dosis 8 veces mayor que aquellas que no estuvieron expuestas y tuvieron las 2 dosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que la segunda dosis puede ser prescindible, ¿sí? O sea, que esas personas, o sea, exponerse a otra vacuna, o sea, tener que ir al centro de salud, es engorroso siempre. Entonces, bueno, es una recomendación que nosotros realizamos con una demostración científica, digamos, porque evaluamos una cohorte de pacientes, de voluntarios que se vacunaron, de personal de salud, ¿sí? Entre ellos evaluamos 120 que no estuvieron nunca expuestos al virus y 22 personas que sí estuvieron expuestas y comparamos entonces el día 21 de la primera dosis de aquellos que estuvieron expuestos con el día 41 desde la segunda dosis. Y ahí vimos que esta respuesta era significativamente mayor en aquellas personas que recibieron una sola dosis y estuvieron en contacto con el virus.
Así que bueno, es solamente una recomendación. Aquellas personas que deseen no vacunarse con la segunda dosis porque es básicamente no le traería mayores beneficios, porque incluso nosotros vimos que con la segunda dosis todavía estamos recapitulando más información, colectando más información, pero estas personas que ya estuvieron infectadas y tuvieron la segunda dosis, no hay un incremento significativo de la respuesta inmune con respecto a la de la primera dosis. Claro, o sea, se podría especular con que se demore la segunda aplicación y se la den en la escasez de vacuna para ser distribuida a personas que lo necesitan y demorar la segunda Exacto, aplicación del segundo elemento. exacto. Sí, 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 exacto. Bueno. Exacto, con respecto al primer elemento o al segundo elemento, eh, los dos elementos tienen el antígeno, que es el que nombré antes, que es la proteína Spike, o sea que ambos son lo mismo, nada más. La única diferencia entre un elemento y el otro es el vector que produce ese antígeno, nada más. O sea, no es que nosotros podemos prescindir del segundo elemento, como estamos hablando en este caso, en el caso de aquellas personas que sí, que estuvieron infectadas realmente. Y por último, Diego, quería preguntarte, bueno, tu experiencia, porque en el 2019 te incorporaste al Laboratorio de Virología Molecular de la doctora Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto del Eluard. ¿Cómo era esa experiencia? Me imagino que están desbordados con el tema COVID, pero seguramente estarán con otras cuestiones también. Contanos un poquito. Bueno, sí, yo me incorporé en el 2019 con proyecto de dengue y Zika. Luego seguí con dengue y no tuve mucho tiempo. O sea, yo tengo más experiencia en el laboratorio con COVID que Claro. con dengue ahora, en la actualidad. Mi línea de investigación, que empezó a ser bastante fructífera justamente a finales del 2019, tuve que dejar 100% y hoy estoy abocado 100% a COVID. Sí. Luego, cuando decidamos en el laboratorio que ya no vamos a trabajar más con COVID porque ya la situación problemática estaría resuelta en un grado bastante avanzado, ahí comenzaríamos cada uno con nuestra línea, pero hasta el momento nos abocamos 100% a esto. ¿Sí? Estamos dedicados exclusivamente a la investigación de COVID. Justamente ahora con la prueba de vacunas, primero para saber si son eficientes las vacunas, si realmente son, que lo son claramente, lo hemos demostrado, y después para ver si las variantes que están circulando dentro de Argentina, ¿sí?, son resistentes, que quiere decir que si evaden al sistema inmune de los vacunados. ¿Sí? Y en Bien. ese caso, Sí. poder hacer un informe, digamos, alertando a que se generen nuevas variantes en estas vacunas. En la oportunidad, hablando con otros especialistas, también hablábamos de las mutaciones del virus y los diferentes impactos de las diferentes vacunas con las que se está tratando por parte del Gobierno Nacional. ¿Ustedes están experimentando solo con Sputnik V o con otras vacunas? Por el momento solamente con Sputnik V, pero vamos a continuar con otras vacunas seguramente, ¿sí? O sea, la vacuna china, Sinovac, seguramente la vamos a tener en nuestras manos, plasmas y sueros de voluntarios vacunados con esto, seguro, y la comparación pertinente la vamos a hacer seguramente, sí. Perfecto. Y con respecto a las mutaciones, hasta el momento lo que se conocía del propio virus era solamente que facilitaba la transmisibilidad, pero nada más, que era más viral, que se transmitía más rápido, pero que las consecuencias no eran más que esas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Bueno, pero todo tiene que investigarse, digamos, está en investigación. Vamos a ver cuán eficientes son estas vacunas, digamos, con estas nuevas variantes. Bien. Por eso justamente lo que estamos colectando son sueros y plasma de voluntarios vacunados, que va a ser de mucha utilidad para probar que si estas variantes son resistentes o no, o pueden evadir estas variantes a estos sueros, a estos anticuerpos. Diego Ojeda, muchas gracias por el contacto con Puntal AM.